Esperemos que se nos conecte Fabio, creo que se nos desconectó, pasó algo ahí con él. Mientras tanto, entonces, bueno, vamos a saludar mientras tanto a todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este panel de cierre del evento de Air Quality Control Summit, un evento organizado por Latinpress, ACR Latinoamérica, Refri Américas y con el patrocinio de Carrier, EcoChillers y Lennox Global. Agradecemos a nuestros patrocinadores por haber apoyado este evento y agradecemos a todos los asistentes por haber participado de la mejor manera en este espacio. Tenemos un panel muy interesante. El panel tendremos el tema adaptación de la industria frente a las nuevas exigencias en calidad de aire. Queremos conocer un poquito sobre cómo ha manejado toda nuestra industria este tema de la pandemia, sobre todo calidad de aire, incluye muchos más rubros, pero pues tendremos obviamente que mencionar todo el tema de lo que es el COVID, ¿cierto? Y conocer cómo se ha adaptado la industria, cómo se han adaptado nuestros invitados, ellos también qué han visto y qué experiencias les ha dejado todo este tema y qué soluciones y productos innovadores también han visto que les ha llamado la atención, además de investigaciones, toda la experiencia, mejor dicho, que hayan tenido. Nuestros invitados muy especiales, el ingeniero Fabio Clavijo, quien es el presidente de Tecnaire, miembro de ASHRAE, conferencista distinguido, y también fue presidente del capítulo de Colombia de ASHRAE. Nos acompaña también Heriberto Iturbe desde México, quien es el Product Manager de FB Products para Bond, y nos acompaña el ingeniero Heriberto, y el ingeniero Roberto Dianetra, quien es el gerente de Climatiza, presidente del capítulo de calidad de aire interior de ACAIRE y el vicepresidente del Consejo Iberoamericano de Calidad del Aire. Entonces tenemos 3 conocedores de este tema muy importante y vamos entonces a hablar bastante en materia de lo que queremos conocer. Los invitamos a todos ustedes, nuestros asistentes, a que también se integren a este panel, den sus opiniones, hagan sus preguntas en cualquier momento del panel. En esta idea sí no vamos a dejar todo para el final, sino que queremos que interactúen. Entonces, en cualquier momento que tengan una pregunta, yo voy a estar muy pendiente y se la voy a leer a los invitados. Saludémoslos entonces, Fabio, Roberto, Heriberto. Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué bueno poder compartir con ustedes la tarde de hoy. Esperamos que sea un evento bien interesante, bien provechoso y bienvenida a esta discusión. Me encanta tener en compañía a Roberto y a Heriberto. Mil gracias por armar este equipo, Duan, y bueno, ya veremos cómo evoluciona esta discusión. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Duan. Primero, saludar a todos que están conectados ahora mismo. Muchas gracias por la invitación al evento, fenomenal, y muy contento de estar con este selecto grupo de panelistas con muchísima experiencia en el tema. Gracias. Gracias, Roberto. Y Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás allá desde México? Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo y escuchando? Yo desde México y saludando al pueblo colombiano con 2 excelentes profesionales de calidad de aire. Y déjenme decirles que una de las primeras ciudades que visité cuando empezó este tema de la pandemia precisamente fue Bogotá, porque siempre es importante entender cómo es que podríamos con esta tecnología poder ayudar. Ya hablaremos más de eso más adelante. Gracias, Dubán. Gracias a todos. Gracias, Heriberto. Bueno, ahí se nos fue un momentico, Fabio. Esperemos que ya lo vamos a recuperar. Mientras tanto, entonces, comencemos con Heriberto y con Roberto. Hagamos una introducción. ¿Cómo ustedes vieron que reaccionó nuestra industria cuando apareció todo este tema, la pandemia? ¿Cómo fue esa reacción de nuestro sector y ustedes también cómo lo vivieron? Cuéntenos un poquito esa experiencia. Comenzamos con Heriberto allá desde México. Cuéntanos un poquito, Heriberto. Gracias, Dubán. Bueno, para nosotros en específico aquí en México, y como les decía hace un momento, lo que empecé a tener en comunicación allá en Colombia, en específico en Bogotá, me parece que la industria estaba lista desde hace tiempo para hablar de calidad de aire. Eso es un hecho. Se viene hablando de calidad de aire desde hace varios años. Pero me parece que aquí hay un tema medular y algo que seguramente habrá que abrir una discusión muy amplia, pero las tecnologías estaban ahí, la industria estaba ahí. Desafortunadamente no todo estaba empapado, no todo estaba tenía un orden, y para la industria esto también nos tomó mal parados, no solo a la industria, también a los gobiernos, a los pueblos, cómo lidiar con una pandemia que de repente al inicio de la pandemia
nos dijeron que desde la OMS que apagáramos los aires acondicionados, que los aires acondicionados eran la primera fuente de contagio. Después ya vino un poco más de experiencia y yo creo que llegaron al punto de decidir que no necesariamente el aire acondicionado era una fuente de contagio. Y eso abrió la posibilidad de que los expertos en aire acondicionado empezaran a hablar, se les empezara a escuchar, y de ahí empezamos con varios temas. Pero me parece que ese fue el inicio de la pandemia, sí fue como tomó la industria, un poco mal parada, pero reaccionó rápido y reaccionó de muy buena manera. Excelente, Roberto. Para ti, ¿cómo fue también esa experiencia y qué lograste ver frente a, digamos, la aparición de toda esta pandemia y la reacción de la industria? Sí, yo concuerdo totalmente con Heriberto. Creo que había muchas tecnologías ya ahí. Hace ya un buen rato, pues se está trabajando en la temática, se está hablando, se está divulgando. Lo único que sí nos preocupaba un poco es que al principio de esta pandemia se dieron algunos lineamientos equivocados en torno al manejo que había que darle con respecto a los sistemas de climatización. Y eso en realidad lo que hizo fue frenar un poco toda la temática, pero rápidamente, pues las personas expertas comenzamos a trabajar en la divulgación y en la realización de muchas actividades que enteraran a las personas del poder que se tiene a la hora de una buena selección de un sistema de climatización y las tecnologías, que es un arma fundamental para poder contener el virus por vía aerotransportada, por lo menos minimizando el riesgo lo más que se pueda. Muy bien, Roberto. Mientras recuperamos a Fabio, esperemos que ya se conecte en los próximos minutos. Continuemos entonces, recordémosle a la gente que también, por favor, ahí en la discusión, que nos cuente también su experiencia, cómo ha sido también, o qué visualizaron ustedes de la industria del aire acondicionado y la reacción frente a esos primeros momentos de la pandemia y todo lo que ha conllevado el tema del aire. Hablemos un poquito entonces de eso. La calidad del aire es uno de los temas más importantes que ha tenido que, digamos, que aprender mucho más la industria. En tu caso, por ejemplo, Roberto, que ya tienes experiencia en el tema a partir de las asociaciones, lideras este espacio de Iberoamericano de calidad de aire, ¿cómo también te has tenido que adaptar a todos esos cambios frente al tema, ya con este tema de la pandemia? ¿Cómo ha sido también esa reacción de las asociaciones frente a esto? Sí, obviamente, a la hora de hablar de pandemia, todo el tema de calidad de aire interior sufrió automáticamente un ascenso en el interés general sobre la temática, ¿cierto? Nos hemos visto casi que obligados a duplicar esfuerzos en temas de divulgación y darle a conocer pues, a las personas la importancia y la relevancia que se tiene en el tema. Ha sido, pues, desde el punto de vista y hablo desde acá, Iris, del Consejo Iberoamericano de Calidad de Aire Interior, ha sido provechoso porque nosotros no partimos a través o a partir del SARS-CoV-2. Nosotros veníamos con un trabajo ya bastante largo, muy acucioso, y lo que sí nos dimos cuenta es que tuvimos que acelerar un poco para poder conseguir rápidamente los objetivos planteados, y en realidad eso fue lo que hicimos, con un resultado que yo llamaría 100% exitoso en temas normativos que seguramente más adelante vamos a conversar. Bueno, ya tenemos a Fabio de nuevo, lo recuperamos. Fabio, estábamos hablando un poquito inicialmente de cómo, desde tu experiencia, cómo viste que reaccionó nuestra industria frente a la llegada de la pandemia. Queremos también conocer tu concepto al respecto. Yo lo vi de esta manera. Hubo una etapa inicial que estuvo asociada con tratar de entender y de procesar todo lo que estaba ocurriendo a raíz del coronavirus. Había mucha especulación, muchas preguntas, muchas sesiones técnicas trataban de explicar y de presentar las características y el impacto que generaba el coronavirus, y después empezó a generarse una evolución hacia lo que yo he visto, que yo lo he llamado como el paquete de soluciones, como que las fábricas, los desarrolladores
los grupos de investigación que se han venido conformando en varios frentes, en varias asociaciones, incluido ASHRAE, incluida el Consejo Iberoamericano que mencionaba Roberto, varios fabricantes, entre los cuales también está la fábrica Bond, que hoy tiene compañía con Heriberto, pero ha sido una evolución muy gradual. Yo empecé a presentar algunas sesiones y conferencias sobre este tema, pasada ya la primera mitad de este proceso, y no quería anticiparme a generar ninguna propuesta hasta tanto no entendiéramos un poco cuál iba a ser el camino. Yo pienso que al día de hoy es muy interesante como muchos fabricantes no solamente entendieron el problema, sino empezaron a articular soluciones prácticas, soluciones concretas de equipamientos, de estrategias, de diseños y de enfoques técnicos que hoy en día nos ponen en un paquete de discusión muy interesante, y pienso que este momento de discusión es muy interesante porque nos permite ya recoger y analizar cómo van las soluciones y cómo van esos avances que seguramente en este próximo año van a empezar a tener camino de una manera cada vez mayor en el mundo de las instalaciones y las edificaciones actuales. Excelente, Fabio. Ya empezamos a recibir comentarios y preguntas de nuestros panelistas, de nuestros invitados, de nuestros asistentes. Les recordamos que se animen también a interactuar con nuestros panelistas. Antes de ir con ese comentario y pregunta, Heriberto, acciones importantes que has visto desde tu experiencia como fábrica y obviamente también en el tema global, acciones importantes que has visto que se han realizado en la industria en pro de la calidad de aire recientemente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes en toda esta evolución de los últimos meses es precisamente esa recopilación de información. Incluso ASHRAE lo hizo como parte de este enfoque hacia el COVID-19, y ahora encontramos una página en ASHRAE, tanto en inglés como en español, donde se condensa, donde se puede encontrar toda esta información hablando de lineamientos para la mejora en la calidad del aire, para desinfección de superficies, diferentes sistemas de filtrado, cómo regresar poco a poco a diferentes establecimientos. Hoy recién leí el último documento que tenía que ver con laboratorios, o sea, pero se ha estado tomando acciones de manera global, ¿sí? Y todo esto se está alineando correctamente para que cada quien en su región, en nuestro caso en México, tomemos parte de esa información para ir alineándonos en ese sentido. Eh, Como les decía al inicio de la charla, el hecho de que nos haya tomado mal parados esta pandemia no quiere decir que nos haya tirado. La verdad es que la industria estaba tan firme, tan hecha, las tecnologías ya estaban ahí, que al final reaccionamos rápido. Y hoy día podemos hablar, como decía Fabio, de un paquete de soluciones, un paquete de estrategias que poco a poco nos van a ir llevando a normalizar también el regreso que poco a poco se irá dando en cada uno de los países. Hoy en México tenemos rebrotes, pero lo que sí veo también es que la gente está más consciente que necesita tomar acciones, está mucho más preocupada y bueno, eso creo que ayuda bastante. Va a haber rebrotes, esto es un hecho. La vacuna no va a llegar tan rápido a nuestros países, eso también es un hecho. Pero me parece que hoy día estamos hablando de países mucho más preparados, de gente mucho más enfocada y que está escuchando constantemente este tipo de lineamientos. Eso para mí es un gran éxito ya a estas alturas. Excelente, Heriberto. Bueno, vamos ahora sí con el comentario de nuestro asistente y pregunta. Su nombre es Patricio Astorga. Él comenta, ¿será fundamental aumentar el conocimiento de la calidad del aire en toda América Latina y organizarse para que la normativa sea mejorada y difundida, lo que evitará daños por usos perjudiciales para el bienestar de las personas? ¿Cómo piensan organizarse? Es la pregunta que nos hace Patricio. Roberto, ¿cómo piensan organizarse? Cuéntanos un poquito cómo han sido esos planes también. Tienes el micrófono apagado, Roberto.
¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, muy buena pregunta. A nivel normativo, yo lo primero que quiero comentarles es que hace poco más de 2 años, casi 3 años, se creó el Consejo Iberoamericano de Calidad de Aire Interior. Está conformado de FAIAR, que es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración. Está conformado por los diferentes países de Iberoamérica. Tenemos una nutrida participación de los diferentes países en nuestro consejo. Y a partir de ahí hemos creado una norma que ya la pueden conseguir, ya está a la venta, creo que son 28 o 30 dólares. Se encuentra a la venta por intermedio de la FAIAR, la norma iberoamericana de calidad de aire interior, dando la claridad. Es de control de calidad de aire interior. Esta norma lo que nos va a permitir es saber si esa calidad que se encuentra al interior de los diferentes recintos es conforme o no conforme. ¿Qué planes tenemos al respecto? Bueno, ahora se van a certificar tanto a técnicos como ingenieros. Ahora vamos a comenzar la primera certificación de certificadores, que se va a hacer el mes de febrero o marzo en todos los países iberoamericanos que pertenecemos al Consejo. Estamos terminando ya de elaborar el programa definitivo. Entonces se van a certificar todos estos ingenieros en Latinoamérica, pero más allá de esta normativa, que ya ustedes la pueden tener, como les dije, fueron 2 años y medio de trabajo y pasó por todas las revisiones de los diferentes países, pasó a consulta pública, pero más allá de la norma como tal, hay un tema bien interesante y que lo estamos viviendo acá en Colombia, es que esa norma nos sirva como referencia a los diferentes países iberoamericanos para que se establezca como ley en estos países. ¿Por qué? Porque la norma no deja de ser sino muchas veces unas simples recomendaciones, pero queremos que tenga un carácter obligatorio, que se le dé la importancia, porque estamos hablando de calidad de aire interior, es un tema de salud pública, que se le dé la importancia y la relevancia que amerita. Entonces, esa es la búsqueda que tenemos nosotros a partir del Consejo y del capítulo de calidad de aire interior de Acaire también. Excelente. Precisamente el comentario de Patricio, que complementaba la pregunta, era que creían que era necesario contar con organismos certificadores de calidad del aire capaces de garantizar resultados. Creo que ahí Roberto nos respondió sin querer queriendo la pregunta de Patricio. Ahora, Duban, y hay otro tema interesante y que también lo hemos visto durante esta pandemia, el tema de los ambientes hospitalarios. Actualmente ya estamos trabajando en una norma de climatización de ambientes hospitalarios y también se va a dar una certificación especializada para los ingenieros y para los técnicos en temas de control de calidad de aire interior en ambientes hospitalarios. O sea, esto es un proceso. Lo que quiero que sepan es que se viene trabajando muy fuertemente y que al ver toda esta condición de pandemia que se nos está presentando, pues con mucha más razón tenemos que acelerar para lograr los objetivos que nos hemos trazado inicialmente. Excelente. Fabio, hablemos de capacitación. Hablamos ya de, existen normas, Altrai sacó todas sus normas, generó también un comité de expertos en el tema. Está lo que nos comentaba Roberto con la norma de calidad de aire, todo lo que nos había comentado Heriberto frente a las reacciones positivas. Ya hay mucho material, ya se entiende que se puede aprovechar bastante, pero estamos capacitados, nuestros técnicos, nuestros ingenieros en este momento, ya se puede hablar de un conocimiento, digamos, completo frente al tema. Aún nos falta. ¿Cómo has podido analizar también desde tu experiencia todo este proceso? Yo partiría esa discusión en 2 grandes temas. Uno es capacitación y otro tema es conocimiento. Okay. Yo me enfocaría primero en el tema de capacitación. Pienso que todo ese proceso de generar líneas de aprendizaje, de formación y de capacitación a nivel ingenieros, a nivel técnicos, es un trabajo muy importante, liderado inclusive con los ingenieros consultores, que son los que tienen a su cargo el desarrollo y diseño de proyectos desde las primeras etapas. Entonces, esa etapa de capacitación, pienso que nosotros, desde los diferentes países y nuestras asociaciones, cada quien está haciendo la tarea. Yo pienso que en eso
Estamos entendiendo que debemos marchar rápido y pienso que la tarea se está cumpliendo. Un segundo tema para mí es el tema de conocimiento. Y cuando yo hablo de conocimiento es qué tanto conoce el sector arquitectura, qué tanto conoce el sector gobierno, qué tanto conocen las instituciones, ya sean corporaciones, oficinas, industria, sobre este tema. Y pienso que hace falta un camino diferente. Pienso que debemos acompañar mediante actividades, mediante congresos, mediante documentos, a todos los sectores de usuarios y de desarrolladores de proyectos, ya sea a nivel de edificaciones nuevas o a nivel de edificaciones existentes, para que ellos aterricen esa información, para que ellos lleguen a entender que tienen un compromiso y tienen una responsabilidad. Yo creo que ese es un paso que debemos ir recogiendo cada vez con mayor celeridad y con mayor responsabilidad, porque en las conversaciones que tenemos con grupos de arquitectos o con grupos de desarrolladores de proyectos, como que ellos todavía no tienen esa información mínima necesaria para dar pasos y adoptar decisiones de manera proactiva y de manera congruente con las necesidades que hoy exige todo este tema de calidad de aire interior. Excelente, Fabio. Vamos a ver si aquí también hay más comentarios y entre de las preguntas. Bueno, Patricio sigue muy activo, sigamos conversando entonces con Patricio. Comenta, las condiciones actuales de la pandemia también dan oportunidades para que se diseñen y comercialicen equipos de control ambiental con fácil acceso a las personas. Lo que no se mide no puede ser controlado. ¿Hay experiencia de algunos equipos al respecto? Heriberto, te comparto también esa pregunta a ti para que nos cuentes. Sí, es muy buena pregunta y nosotros lo vimos aquí con nuestra tecnología. Cuando nosotros empezamos a hablar de la tecnología de oxidación fotocatalítica, que es la tecnología de la cual estamos hablando nosotros en México para Centro y Sudamérica, esta tecnología prácticamente existe desde los años 70. Los primeros estudios fueron de parte de la NASA, pero toda esa historia, toda esa tecnología se venía desarrollando en diferentes campos. Al final del día, la gente nos dio poco a poco oportunidad de ir probando esto, pero llegada la pandemia, teníamos que comprobar que esta tecnología no era dañina para el ser humano, ¿sí? Y tuvimos que ir adquiriendo también algunos otros sistemas para ir dando certeza de que todo esto que estábamos haciendo tenía un nivel, una dosificación tal que te permitiera tener esa inyección de peróxido de hidrógeno, que es al final lo que se genera con esta oxidación fotocatalítica. Entonces, adquirimos una sonda para medir peróxido de hidrógeno y de acuerdo a lo que la norma de los Estados Unidos, tanto de la EPA como la OSHA, que son dos organizaciones que tienen que ver mucho con la calidad del aire en el interior, se normaba una parte por millón de peróxido de hidrógeno. Bueno, esto es precisamente lo que Patricio está preguntando. Nosotros teníamos que llegar a medir y comprobar todo esto, porque el peróxido de hidrógeno como tal es un desinfectante, incluso normado otra vez por la EPA, pero la dosis que tú tenías que poner en el ambiente y en las superficies necesitaba ser tal que no afectara a ningún ser vivo. Entonces, son de las cosas con las que nos hemos ido topando. La verdad es que hemos logrado con mucho éxito comprobar de qué manera este tipo de tecnologías, sumadas a otras tecnologías como filtración, como el correcto diseño de sistemas de aire acondicionado, la apertura o la combinación de aire exterior con el interior y muchas otras cosas que se están haciendo ahora en el mundo, logramos muchas ventajas en calidad de aire y en niveles de desinfección muy importantes. Muchas gracias, Heriberto. Comenta Carlos González, excelente presentación, excelentísimos presentadores. Entonces ahí lo saluda el ingeniero Carlos González. Heriberto, una pregunta, digamos, quiero hacerte la primero a ti para escuchar y ya después la formula a Fabio y a Roberto.
Sí. Hay varias, digamos, recomendaciones de varios entes, ¿cierto? Yo como ingeniero, como usuario final, ¿hacia qué debo seguir más? ¿Cómo debo hacer la selección de las recomendaciones que más me convengan o bajo qué parámetros debo yo tener presente qué es lo que más me conviene para mi negocio? Si tengo un restaurante, un edificio y quiero mejorar la calidad de aire, ¿qué hago? ¿Escojo AshRae? ¿Escojo lo que Roberto ha diseñado por 2 años? ¿Escojo lo que me dice ATESIR en España? ¿Cómo es ese proceso también? ¿Qué es lo más recomendable a la hora de todas estas recomendaciones positivas que hemos recibido de parte de muchos entes, pero que son varias? No sé si todas sean las mismas. ¿Cómo podríamos manejar ese tema, Heriberto? Mira, gracias. En lo particular, a nosotros nos ha sido muy importante tener esta referencia de ASRAE. No conozco el día de hoy la norma que comentó Roberto, pero seguramente ahora Roberto nos sacará de la duda, pero obtendrá mucha referencia también de ASRAE y así también alguna norma europea. Al final del día, todas las normas y todas las estrategias que se hacen tienen una referencia global, porque estamos hablando de mundos diferentes, ¿sí? Entonces, yo te hablaba hace rato de EPA y de OSHA, porque son dos organismos sobre los cuales en los Estados Unidos se norma la dosificación de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, para nosotros era importante eso. En México, por ejemplo, tenemos un organismo que se encarga de validar, como lo hace la FDA en los Estados Unidos, ahora el tema de las vacunas y de muchos otros sistemas de control y de medición para el caso específico de SARS-CoV-2. Aquí en México se llama COFEPRIS. Entonces, la gente nos decía, bueno, es que no tienes un certificado COFEPRIS. Bueno, es que COFEPRIS en este momento, hablando de la pandemia, no ha normado nada para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, en los Estados Unidos, la EPA y la FDA abrieron como un caso de emergencia el tomar algunos dispositivos, ¿sí? Para que a partir de eso tú podías tener una solución ya inmediata para lo que estaba pasando. Entonces, parece que es una serie de información que encontramos en el mundo. Insisto, todas tienen una referencia y seguramente los colegas aquí lo podrán confirmar o desmentir, sin duda. Gracias, Heriberto. Excelente. Roberto, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Obviamente, pues tú tienes que recomendar lo que haces, pero cuando la gente dice, bueno, ¿qué escojo para mí? ¿Qué es lo mejor, lo que más me conviene? ¿Qué nos puedes comentar ahí al respecto? Bueno, lo primero es que la norma lo que hace es una valoración de la calidad de aire interior. Nos permite saber si ese aire interior es sano para las personas que se encuentran al interior de los recintos o no. O sea, no va más allá de eso. Las condiciones de diseño, pues uno diseñará ya con la ASHRAE, obviamente, que para todos es un referente, las normas UNE, bueno, ya eso es un tema aparte. Pero yo sí quería aclarar algo y en el tercer foro iberoamericano de calidad de interior, cuando estaba cerrándose, esa era una de las conclusiones que yo sacaba. Yo les decía, miren, un sistema de climatización mal diseñado, poco o nada va a ayudarnos con respecto al contagio de SARS-CoV-2 por vía aérea. Pero por el contrario, una selección acorde a normativas, a buenas prácticas, a reglamentaciones, es un arma poderosísima para minimizar la probabilidad de infección por vía aérea del SARS-CoV-2. Entonces, lo primero es eso. Y después, claro que estamos totalmente de acuerdo con el uso de tecnologías de eliminación de microorganismos, que son fundamentales. Pero también pensamos que para todo tiene que haber un estudio, no hay recomendaciones generales, sino que tiene que haber un estudio detallado bajo las condiciones a las cuales se está planteando el proyecto. Entonces, ese es el punto de vista de nosotros. Lo importante de la norma es que después nosotros podemos, si queremos hacer una valoración, si está dando perfectamente funcionamiento lo que se está implementando, podemos realizar esa valoración a partir de esta normativa que nos va a decir
si estamos conformes o no conformes con la calidad de interior en el recinto. Excelente, Roberto, gracias. Fabio, misma pregunta para ti, ¿cómo se puede manejar eso? Yo quiero ir en línea con lo que han venido aportando Heriberto y Roberto para aportar este par de días adicionales. Uno, es importante tener en cuenta que hay una serie de tecnologías que nosotros llamamos de tecnologías fuertes, que son desarrollos tecnológicos en equipos y o sistemas, que es una manera de aportar soluciones. Otra cara de la solución es las estrategias que diseña el ingeniero consultor, ya sea frente a una situación de una instalación existente o frente a un proyecto nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que reunir ambas soluciones. ¿Cuáles son las estrategias que se diseñan? Ahí aparecen limitaciones, muchas veces de tipo arquitectónico, otras veces limitaciones o acompañamiento según el tipo de uso de cada espacio. Y luego entender que en realidad no es una tecnología la que es más fuerte que otras, es una suma de estrategias que se suman y que resuelven tanto equipos, operación, mantenimiento, diseño, los que en conjunto aportan una calidad de aire. Entonces, yo creo que en todos estos ejercicios es importante tener en cuenta que debe haber un asesor, debe haber un consultor o un proyectista que acompañe las soluciones, porque yo creo que sería equivocado llamar a cualquier fabricante o a cualquier representante de una marca a decir, venga y me resuelva la solución. Yo creo que ese no es el punto de partida. El punto de partida es alguien que interprete la realidad que está enfrentando una instalación o una edificación particular, que se interiorice y que analice cuáles son las oportunidades que tiene esas instalaciones, y según lo que se vaya encontrando y las oportunidades que se vayan identificando, probablemente se va a construir un paquete de soluciones que reúnen varias estrategias, varias tecnologías, para que en conjunto resuelvan y aporten unas soluciones que sí sean confiables y que nos permitan hablar de calidad de aire como un resultado final en beneficio de los ocupantes. Excelente, Fabio, muchas gracias. Se nos congeló ahí, Fabio, un poquito. Mientras tanto, vamos a leer una de las preguntas también de Edgar González. Comenta, excelentes presentadores, ingenieros con mucho conocimiento. Mi pregunta o inquietud sería la siguiente. Con sistemas HVAC ya instalados y operando, ¿qué es lo primero o más recomendable mejorar en dichos sistemas para entrar en los estándares y comenzar a integrar las medidas de seguridad en el aire y en el ambiente? La pregunta para cualquiera. ¿Quién se anima a responder? Yo creo que desde el punto de vista mío me he dado cuenta que es básico, es fundamental, es un arma muy buena el tema de la dilución, el aporte de aire exterior. Y yo, por lo menos, cuando realizamos los diferentes estudios, ahora nos está pasando mucho y quiero comentarlo, que sí hemos visto la necesidad, sobre todo de multinacionales, pero aquí en Colombia, más de 30 empresas en los últimos 6 meses han pedido que se les realice estudios de calidad de interior, cuando antes nada más era 1 o 2. Y lo primero que nosotros analizamos es básicamente el tema del aporte de aire exterior. ¿Cuál es esa tasa de dilución que tenemos nosotros ahí? Eso es primordial. Y luego también el tema de la filtración, ¿cierto? Sabemos que a pesar de que el SARS-CoV-2 es muy pequeño y si él saliese solo, no lo atajaría ningún tipo de filtro mecánico por su tamaño. Pero afortunadamente él viene aglutinado, él viene con la saliva, y la saliva es un 90-95% de agua y un 5, 7, 10% de mucosa, lo que permite, y además algunas sustancias sólidas que hemos respirado, muy pequeñas, lo que permite que tenga tamaños incluso superiores a 1.5 micras, y ya los sistemas de filtración
puedan captarlos de una manera mucho más eficiente. Entonces, pienso que esas dos, la parte de dilución, una tasa de dilución muy buena, nos permite disminuir considerablemente el riesgo, y la parte de filtración también, obviamente, nos hace un aporte fundamental para esta disminución de la probabilidad por vía aérea. Y después de esto, seguramente hay muchas más consideraciones, pero hablamos de las principales, para mí. Como un principio, Heriberto, ¿qué opinión nos puedes dar al respecto a esta pregunta? No, excelente. Y yo festejo esto que dice ahora Roberto, de la diferencia de cómo los corporativos ahora son 6 y antes era 1 o 2, ¿no? Y eso es porque ahora están preocupados. Digo, la pandemia, afortunado o desafortunadamente, ha hecho que la gente voltee a pensar sobre calidad de aire, que era un tema que se hablaba desde hace muchos años. Pero qué bueno que ya están volteando y ahora están preocupados. El tema aquí, además del aire exterior, yo creo que aquí viene un factor también importante, es cómo están las empresas ahora. Las empresas están regresando poco a poco, ha sido un año complicado financieramente, los diseños de sistemas de aire acondicionado fueron diseñados de alguna manera y sin pensar en una cosa como esta que es la pandemia o el SARS-CoV-2. Entonces, la mayoría de los sistemas que tenemos en México, y por lo menos lo que yo he visto en Centro y Sudamérica, son sistemas recirculados, ¿sí? Y no necesariamente te permiten tener mucha combinación de aire exterior. Entonces, aquí es donde toma sentido esto que yo les mencionaba en el inicio. ASRAE ha diseñado este compendio de información donde a partir de el diseño que tú tengas ahora, puedas decir, por ejemplo, tener un arreglo donde tengas a lo mejor luz ultravioleta en el retorno, algún sistema de filtrado MER 8 o 13 para tener cierta eficiencia, eficacia, y después puedas colocar algún otro sistema. En nuestro caso, nuestra tecnología lo que permite es hacer este baño de peróxido de hidrógeno en el aire y en las superficies. Entonces estás manteniendo, nosotros lo hemos denominado tecnología activa, porque siempre que haya presencia de aire, vamos a tener esta generación de peróxido. Entonces, este tipo de arreglos como tal, y un arreglo más, perdón, que es importante, un dato más o una variable más, es el tema del porcentaje de humedad relativa, ¿no? Que de acuerdo a lo que hemos revisado últimamente, y estarán de acuerdo mis colegas, el trabajar entre el 40 y el 60% de porcentaje de humedad relativa mantiene un nivel de virus y de bacterias muy, muy reducido. Entonces, estos factores en su conjunto son los que te ayudan a disminuir ese riesgo de contagio, porque eso es a lo que estamos enfocados, a disminuir o a reducir el riesgo de contagio. Entonces, me parece que es una gran oportunidad ahora con la normativa, con los expertos que hay en el mercado. Me da gusto tener esta oportunidad de hablar con ustedes allá en Colombia, pero en México tuvimos un congreso también similar a este. La gente está preocupada y está ocupada en aportar más información. Yo de verdad que eso para mí es excelente. Muy interesante ese punto de vista que nos acabas de dar ahí, Heriberto. Ahí volvemos a recuperar a Fabio. Fabio, ¿nos escuchas? Sí, señor, te escucho. Muy bien. Fabio, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la pregunta que nos hacía nuestro asistente. Si quieres te la repito. Él se refería mucho al tema de qué es lo primero más recomendable mejorar en dichos sistemas para entrar en los estándares y comenzar a integrar las medidas de seguridad del aire en el ambiente. Ya Heriberto nos dio varias pautas, Roberto también, pero obviamente queremos también escuchar tus opiniones al respecto. Bueno, yo creo que el primer paso siempre es identificar, reconocer la calidad de las instalaciones que se tienen. Ese es un trabajo de no solamente ver las instalaciones que existen, sino evaluar cómo están funcionando. Y segundo, cómo están operando y cómo se están manteniendo. En la medida en que se entienda ese conjunto de lo que se tiene, el segundo paso consiste en empezar a evaluar oportunidades. ¿Qué alternativas se tienen? Porque obviamente van a aparecer unas opciones de inversión
van a aparecer unas opciones de intervención que tienen unos tiempos y unos costos, y en la medida en que se evalúen esas oportunidades, van a empezar a aparecer las soluciones. Esas soluciones deben ir acompañadas para mí de varios componentes. Uno, la solución en sí misma, estamos hablando de la tecnología o de la intervención que hay que hacer a la instalación existente, con los cambios que haya que intervenir, sean de tipo arquitectónico, de tipo operativo, de tipo técnico. Pero además me parece muy, muy importante que se haga un trabajo de capacitación, de formulación y de creación de una cultura alrededor, primero del mantenimiento de las instalaciones, y lo que hemos visto es que se ha enriquecido enormemente en este proceso la actividad de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado para mejorar las rutinas, mejorar las prácticas de filtración, mejorar las oportunidades de toma de aire exterior o de mejorar las oportunidades de dilución de aire. Pero además, a mí me parece que es muy importante dar un paso adicional que tiene que ver con la capacitación y la formación de los usuarios. Yo creo que nosotros no podemos quedarnos en nuestro estricto campo técnico, sino empezar a socializar, a formar a la gente que convive en estos espacios, para que primero hagan buen uso de las instalaciones, pero segundo, ese conocimiento se lo lleven a la casa y tenga un crecimiento exponencial en conocimiento para que las familias, los colegas, eh, los amigos empiecen a copiar esa información, empiecen a divulgarla, porque solo de esa manera, cuando todos entienden qué es lo que se tiene y para qué se tiene, es cuando aparecen los verdaderos beneficios de un sistema que aporte una calidad de aire interior avanzada y consistente en el tiempo, porque no podemos darnos el lujo de que se hagan unas instalaciones y que queden mal operadas, mal intervenidas o mal mantenidas y al cabo de un tiempo se pierda ese esfuerzo y esos objetivos que se tenían muy claros en un momento. Excelente, Fabio. Muy bien, muy importante ese punto que mencionas. Hay un tema, y quisiera concluir esta parte con la pregunta que nos hicieron, es toda instalación en este momento tiene solución, más costosa o no, pero tiene solución para mejorar y para proveer esa calidad de aire ideal. ¿Es así o no? Yo diría que siempre van a haber oportunidades, siempre van a haber opciones de mejora, siempre vamos a poder pensar y reflexionar sobre dónde están esas oportunidades de mejora. Ya la respuesta para mí es sí, y como lo decía antes, tiene que estar integrada con muchas otras actividades asociadas a conocimiento y capacitación para que realmente se logren los objetivos que se tienen. Excelente. Bueno, seguimos con más comentarios de nuestros asistentes. Comenta Carlos González, para el consumidor hay mucha confusión. El CDC recomienda el uso de purificadores de aire para complementar la ventilación, pero entonces entran los mercaderes del miedo y empiezan a anunciar la marca X, tiene 6 etapas de filtración, el fabricante XX anuncia 10 etapas de filtración, cuando todos sabemos que el trabajo lo realiza una etapa de filtro EPA. Así que nos corresponde educar al consumidor en un idioma sencillo y práctico. Como dice Roberto, el consumidor hay que educarle que el virus no sale desnudo. Un comentario de nuestro asistente Carlos González. Roberto, ¿algo para complementar ahí? No, totalmente de acuerdo, eso es lo que estamos viviendo. Sí, es importante que la gente esté clara y nosotros en esta parte de divulgación nos hemos esforzado muchísimo. Fíjense que acabamos de terminar un diplomado de calidad de aire interior, exclusivo, un tema muy puntual, y nos llevamos la sorpresa de tener más de 20 participantes y de diferentes países, España, teníamos República Dominicana, Paraguay, Perú, etcétera. Entonces, es una temática que la gente está bastante interesada en ella, se están haciendo los procesos de divulgación, pero como dice Fabio, todavía falta más. Falta que la gente de primera mano esté enterada. Y como dice Carlos, como hacía ahorita
la pregunta, es importante que se deje este tema de mercaderes del miedo y que venden muchas veces humo. Eso es fundamental. Pero ¿quién se va a dar cuenta de esto? ¿Quién va a terminar definiendo la posición si es verdad o es falsa? Pues el conocimiento. Cuando tenemos el conocimiento es que podemos sacar esas conclusiones, realizar valoraciones concretas respecto a eso. De ahí la importancia de las capacitaciones, de ahí la importancia de todos estos cursos que se hacen, de ahí la importancia de eventos como este que estamos realizando en la tarde de hoy. Gracias, Roberto. Excelente. Avancemos un poquito con las preguntas que teníamos inicialmente y quisiera también conocer desde su experiencia, ya hablamos un poquito de la reacción de la industria, pero hablemos de la reacción de los sectores que involucran nuestra industria. Cuando hablo de ello me refiero, digamos, a las verticales, sector corporativo, comercial, industrial, usuario final, para mejorar sus servicios y sus espacios. Ellos han reaccionado bien. ¿Ustedes cómo han visto la reacción del usuario final, que digamos es el que más se preocupa por esto, pero que también menos conocimiento tiene, por llamarlo de alguna manera? ¿Esa reacción ha sido importante? ¿Han visto que de pronto han preferido dejar las cosas así, apagar los equipos y esperar a ver qué pasa? ¿Cómo han visto ustedes también esa reacción de los sectores corporativos, comerciales o industriales? Heriberto, cuéntanos tu experiencia. Bueno, mira, ellos están en búsqueda desde que se dieron cuenta de que tenían que hacer algo diferente, búsqueda de mucha información, se acercaron con la gente que sabe. En nuestro caso, aquí en México, yo tuve la oportunidad al inicio de la pandemia de hablar con muchos expertos de calidad de aire y gente que estaba trabajando ya directamente en acondicionar espacios para el caso de SARS-CoV-2. Empezábamos a hablar de cómo los sistemas tenían que cambiar. La inyección del aire tenía que ser en un sentido y la extracción en otro. Así empezamos y en ese sentido los corporativos escucharon, estuvieron muy atentos, están todavía muy atentos. Yo he tenido oportunidad de trabajar con varios corporativos aquí en México de diferentes sectores, incluso clientes que nosotros conocíamos de hace tiempo, y que son expertos en la parte que nosotros tenemos como nuestro core business, que es la refrigeración. Se acercaron y humildemente dijeron: ¿sabes qué? Yo sé de la parte de refrigeración, pero no sé de esta otra parte de cómo ayudar a la calidad de aire. Necesito más información, dame referencias, ¿dónde podemos encontrar más información que ayude a integrar todo esto que ya conocemos, que puede funcionar, pero que no estamos seguros de que sirva? Entonces, la verdad es que ha sido un ejercicio muy interesante. Yo tengo oportunidad también de participar en foros de tecnologías alternativas para SARS-CoV-2, donde teníamos gente de bioingeniería, médicos, químicos, de la ciencia en México, de universidades en México. Y ha sido un foro muy interesante porque están escuchando atentamente cómo es que podemos integrar muchas soluciones. Yo creo que la parte de la industria y los corporativos están haciendo exactamente lo mismo, hacer un grupo disciplinario para entender cómo es que vamos a atender todo esto. Gracias, Heriberto. Ahora sí me escuchan. Fabio, en Colombia, ¿cómo ha sido esa reacción de los sectores comerciales e industriales corporativos frente a la necesidad de renovar o mínimamente conocer un poquito, capacitarse sobre lo que necesitan de ahora en adelante para funcionar correctamente y seguro, con mayor seguridad para los usuarios? Yo interpreto lo siguiente: en las conversaciones que yo tengo, es un tema central en todas las reuniones, hablar de COVID, hablar de impacto, hablar de salud ocupacional. En muchas de esas reuniones que nosotros tenemos, aparecen información falsa, información incompleta, información insuficiente, y los clientes, la mayoría de los casos, no tienen una información completa que les permitan avanzar
de una manera concreta en cierta dirección. Me ocurrió el caso de un centro médico que diseñé en medio de esta pandemia y los dueños estaban totalmente negados, sí, absolutamente negados con el tema de emisores de tipo ultravioleta. Y no hubo poder humano que los convenciera de que era una tecnología validada. Entonces empieza uno a tener ese tipo de choques de informaciones falsas y yo pienso que la solución que nos corresponde a nosotros es tener una conversación transversal. Dentro de los sectores que tú mencionaste, no incluiste el gobierno, que me parece que es una herramienta, una dirección clarísima que debemos tocar Muy para importante, que sí. ellos entiendan que lo que ellos actúen y propongan va a tener una referencia y una línea de acción a futuro. En el caso colombiano fue muy triste, por ejemplo, ver documentos a nivel decretos que hablaban claramente de la recomendación de no operar los sistemas de aire acondicionado como una gran solución para resolver los esquemas de salud. Eso me parece totalmente contraproducente, que se están dando informaciones equivocadas por personas que no tienen la capacidad ni la experiencia para hacer ese tipo de, de, de aseveraciones y de ponerlo a nivel decreto. Entonces, yo repito, creo que lo importante es tener una línea de documentos que no deben ser muchos, yo pienso que deben ser muy poquitos, 2 o 3 documentos que sean transversales, que todo el mundo los estudie, que todo el mundo los entienda y que todo el mundo se refiere a esos documentos como los documentos centrales que deben dar pauta, que deben dar línea, que deben dar recomendaciones concretas para avanzar en sus proyectos particulares y que en ese documento se referencie claramente la necesidad. Y yo digo así, claramente, es una necesidad que los clientes se acompañen de expertos, de consultores y de asesores que en su línea de conocimiento y de experticia realmente tengan un know-how que les aporte soluciones. A mí me preocupa que yo veo eh, eh, en el día a día aseveraciones y afirmaciones y propuestas de ingeniería que no recogen la información completa y que en consecuencia no son una solución ideal y muchas veces están lejos de ser una solución ideal o por lo menos recomendada para aportarles soluciones en este medio. Fabio, muchas gracias. Excelente esa apreciación y bastante real con lo que estamos viviendo y muy interesantes esas recomendaciones. Roberto, hay una pregunta y que te la quisiera compartir. Dice, en relación a la capacitación y conocimiento de los profesionales, que es un tema que ya estamos tocando bastante y bastante interesante, ¿ven la necesidad de incorporar cursos de microbiología, bioseguridad, biotecnología, junto con la prevención de seguridad y salud laboral? ¿Ampliar la participación será necesario? ¿Ampliar ese conocimiento? Sí, de hecho, muy buena pregunta. De hecho, quiero aclarar algo dentro de las capacitaciones que nosotros llamamos largas, tipo diplomado o medias, tipo curso. Pues claro que hay un componente microbiológico. Obviamente, dentro de la norma iberoamericana, que es una de las referentes que tenemos nosotros para estos cursos, nos damos cuenta que se hacen estudios de hongos y bacterias en el aire. Esto es lo que nos ayuda a nosotros o nos permite poder realizar las posteriores valoraciones. Entonces, claro que lo ingresamos dentro de los cursos, lo vemos como de carácter obligatorio y a futuro, pues nos vamos a dar cuenta que tendremos que extenderlo un poco más. Esta vez fue el 15% del curso. Tenemos presupuestado para el siguiente diplomado, que es en ambientes hospitalarios, un módulo completo simplemente hablando de esta temática, porque primero, muy importante y extremadamente relevante al tema. Excelente. Heriberto, ¿quieres agregar algo al respecto? Oh, bueno, es un hecho que hay que escuchar también a los expertos que nos hablen de estos temas de biotecnología. Yo escuchaba, les comentaba hace rato en estos foros en los que yo he asistido,
de repente a médicos querer ser más químicos y químicos ser más médicos. Al final del día están buscando esa correcta combinación de conocimientos para ver cómo es que se puede hacer mucho más efectivo en situaciones como esta. Si bien es cierto, este tema de la pandemia ha abierto estas oportunidades para hablar de estos temas de calidad de aire, de cómo evitar que se propague un virus como es el caso de SARS-CoV-2, yo hoy día les puedo decir que en ambientes hospitalarios cada vez es menos preocupante el tema de SARS-CoV-2. De alguna manera, eso ya sabes qué es lo que va a pasar. Ahora hay una preocupación también muy importante sobre, yo tengo enfermos con un nivel con un nivel muy bajo de anticuerpos y es muy factible que tenga una combinación ahí de distintas bacterias que hay en los hospitales. Entonces, es una gran preocupación porque tienes ambientes ya llenos de mucha gente, muchas bacterias. Hay una preocupación muy amplia en esto. Entonces, para mí es algo que se tiene que hablar también y tiene que ser parte de la calidad de aire. Excelente. Y precisamente antes de que llegara toda esta pandemia y todo esto, yo por lo menos desde la revista CR recibíamos muchas consultas sobre cómo mejorar la calidad de aire, y les cuento, en los hospitales. Y notaba que había como una dificultad mayor para muchos contratistas realizar proyectos especializados en salud, ¿cierto? En el tema de salud. Ahora llega el tema de la pandemia y las exigencias son mayores y pues ahora es mucho más importante tener ese conocimiento y actualizarlo con lo que está sucediendo ahora. Entonces me parece muy particular porque los hospitales, todo el tema de salud sigue siendo digamos, un sector que se hace un poco más complejo todo el desarrollo y el proceso de climatización y pues llega la pandemia y digamos que dificulta todo mucho más. ¿No es así, Fabio? ¿No ha sido así? Sí, yo creo que la necesidad nos ha ido llevando de la mano, o mejor, la urgencia que nos plantea el COVID-19 en el día a día frente a las edificaciones, sean hospitalarias o comerciales o fabriles, nos genera unas reflexiones sobre, y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos acelerar? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos aportar soluciones? Y yo creo que empezar a hablar de un aprendizaje común, de un aprendizaje integrado entre las diferentes profesiones, empieza a ser una oportunidad muy interesante porque, como lo decía Heriberto, es importante que microbiólogos, constructores, ingenieros, operadores, gente del sector de mantenimiento, empiecen a interactuar de una manera proactiva en la cual lo mejor que puede ocurrir es que entre todos esos grupos empiecen a aparecer soluciones negociadas, soluciones en las cuales todos digan, es que esto lo construimos entre todos y esto es lo que debe funcionar y va a funcionar bien. Yo creo que hablar solamente desde la esquina del aire acondicionado o solo desde la esquina hospitalaria, desde la esquina médica, nos pone a hablar un poquito en islas y yo creo que ese escenario debemos superarlo. Mi invitación hoy es a que se promueva a raíz de este panel un grupo de expertos. Yo creo que sería una solución de primera línea, de que pudiéramos conformar un grupo de expertos que yo quiero que, no sé, un número en la cabeza, 20, 30 expertos que se puedan sentar, que se puedan reunir y que puedan ir aportando soluciones desde sus experiencias particulares. Va a redundar en soluciones benéficas y muy rápidas, afortunadamente, pensaría yo, para que las soluciones que se aportan realmente crucen los horizontes y crucen las líneas de conocimiento y de experticia que cada quien tiene. Entonces yo quiero dejar como una reflexión, como una invitación
Espero, Duván, que ustedes desde ACR, que tienen tanta voz y tantos escuchas en todas las esquinas de la región, apoyen y lideren esta invitación. Nosotros, en particular desde el CICLAC, que es el Consejo de Ingenieros Consultores de Latinoamérica y Caribe, que recién está saliendo a flote después de 6 meses de trabajo arduo, reúne expertos muy importantes de todos los países de la región, hoy en día 17 países. Y yo creo que eso también va a ser un aporte importante a la vuelta de muy poco tiempo para que tengamos documentos y referencias ciertas de lo que sí se debe hacer y cómo entre todos podemos aunar esfuerzos. Así es, Fabio, muchas gracias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, señores. Fabio, Heriberto, Roberto, les voy a pedir un ejercicio muy corto. Es una conclusión de este panel y una recomendación. Comienzo contigo, Roberto, entonces, con este ejercicio para ir cerrando el panel. Le recordamos a los asistentes que vamos a tener una rifa con 2 preguntas relacionadas con este panel. Entonces, para que no se nos vayan a ir una vez terminemos el panel, le vamos a rifar y les vamos a contar de qué se trata la rifa y cómo la vamos a realizar. Roberto, una conclusión y una recomendación entonces para ir cerrando el panel. Bueno, una de las recomendaciones es el gran poder que tiene, y una conclusión, el gran poder que tiene un buen sistema de climatización bien diseñado y obviamente bien operado y con un buen mantenimiento. Eso sería lo primero. Busquen las recomendaciones claras, normativas que hay a nivel internacional. Nosotros en el capítulo de Acaire, recién comenzó el tema de pandemia, sacamos en temas de hospitales, en edificios terciarios, una serie de recomendaciones que son muy claras, muy directas. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que creo que, como dijo Heriberto, es muy importante el tema, es un tema interdisciplinario. Es un tema interdisciplinario y no tenemos que perder ese horizonte. Los médicos no pueden estar trabajando por un lado, los arquitectos por otro, los ingenieros por otro. Es fundamental aunar esfuerzo en contra de lo que en realidad es un enemigo muy fuerte y poderoso como es el SARS-CoV-2. Gracias, Roberto. Heriberto, mismo ejercicio, una recomendación y una conclusión de este panel. Bueno, que siga habiendo este tipo de foros y que invitemos a más expertos. Seguramente encontraremos en Perú, en Chile, en Brasil. Esta comunidad latinoamericana tiene que crecer en función a eso. Una de las cosas que pasan siempre por nuestros países es algo en común. Prácticamente somos los mismos, desde los mexicanos hasta los brasileños. Tenemos ese mismo interés por crecer y hacer las cosas juntos. Entonces, esto abre esa oportunidad nuevamente. No solamente hablar de equipos multidisciplinarios, sino de equipos internacionalmente comunicados. Porque si no lo hacemos, pandemias va a seguir habiendo. Eso es un hecho y lo tenemos prácticamente garantizado. Eso es como algo que pasa aquí en la Ciudad de México. Sabemos que siempre va a temblar. Así que acostumbrados a los temblores estamos, pero también estamos haciendo cosas para evitar que cada vez más gente muera por un temblor. Lo mismo tiene que pasar con esto. Tiene que morir menos gente por una situación con un virus como es el SARS-CoV-2. Y recuerden, cada año tenemos influenza. Cada año hay contagios por influenza. Todo lo que tiene que ver con calidad de aire se puede evitar perfectamente si es que tenemos esta comunicación y si tenemos esta norma bien hecha, bien trazada y de manera muy sencilla para que todos lo entiendan. Gracias, Heriberto, muchas gracias. Fabio, también igual, una conclusión y una recomendación para nuestros asistentes. Lo primero que quiero decir es que me encantan las conclusiones de Roberto y de Heriberto. Pienso que encajan perfectamente en el qué hacer y lo que se debe hacer. Y yo quiero aportar a estas 2 intervenciones 2 reflexiones rápidas. Una, acompañar y atender este tipo de eventos, de congresos, de seminarios, de cursos, ya no es una opción, es una necesidad. Todos, cada quien desde su óptica, desde su ejercicio profesional,
tiene la obligación de estudiar y de estar al día permanentemente en estos temas. Porque las discusiones que nosotros teníamos hace apenas 3 meses en términos de análisis de tecnologías, de soluciones, a las discusiones que tenemos el día de hoy, empiezan a cambiar. Y tenemos que ir adaptándonos, tenemos que ir identificando cuáles son esas nuevas discusiones y esos nuevos temas para realmente aportar soluciones. Y nosotros tenemos la obligación de ser la burbuja que se replica y que crece en todo el medio y en nuestros países, en todos los medios y en todas las actividades profesionales, porque nosotros justamente tenemos una responsabilidad particular y una responsabilidad mayor por el tipo de trabajo que nos compete en términos de cuidar la salud de las personas. Entonces, esa primera reflexión es, esto hay que hacerlo siempre. No podemos mirar como una opcional que si será que me sigo, será que así, será que me queda tiempo o será que algo hago más. No, lo primero es, tenemos que estar en la línea de conocimiento en el día a día. Fabio, muchísimas gracias. Sí, dale, que se nos cortó un poquito, pero ya te recuperamos. Y lo segundo que quiero compartir es la necesidad de leer y de estudiar. Estudiar todos los días, estar atento a los documentos que se están divulgando, es una obligación porque esto nos lleva en una línea de conocimiento real y no de interpuestas personas o que escuché o que me han dicho ese tipo de situaciones. Se nos congeló Fabio ahí cuando estaba dando la última recomendación. Vamos a ver si lo recuperamos. No, se nos fue. Bueno, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar y por atender esta invitación y todos los éxitos con todos los proyectos que tienes tanto con tu empresa Climatiza y con todo el tema de calidad de aire interior, tanto en Acaire como en el Consejo Iberoamericano. Duván, primero agradecer a todas las personas que se conectaron, agradecerte a ti personalmente y a la empresa. Excelente evento. Creo que se necesitan más de estos para poder hacer la parte de divulgación que es tan importante. Mil y mil gracias y buenas tardes. A ti, Roberto, muchas gracias. Heriberto, muchísimas gracias. Gracias, Duván. Gracias a Roberto por permitirme participar con él. Y como siempre, abierto a seguir participando en este tipo de foros, que ahora podemos hacer muchos más. Este tipo de enlaces nos permiten hacer este tipo de cosas. Podríamos hacer uno cada semana y créeme que si lo hacemos divertido y con mucho conocimiento, nunca vamos a despegarnos de ellos. Prácticamente podríamos hacer el Netflix de la calidad del aire. Excelente, Roberto. Y Heriberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Mando un abrazo. Igualmente. Mucho. Gracias. No se nos desconecten nuestros asistentes para que hagamos entonces la rifa. Lida, si está por ahí, ya se puede conectar. Si quieren ustedes dos, bueno, ya se nos fue Roberto, si quieres se nos fueron los dos. Nos queda pedir que nos acompañara. Aquí hola, ya Lida, ¿cómo estás? Estamos nosotros. Hola, Du, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Vamos entonces a hacer la rifa. Cuéntanos qué es lo que vamos a rifar en el día de hoy y cómo es la metodología. Y la dinámica, exacto. Pues a toda nuestra audiencia, buenas tardes. Nos vimos temprano en el mensaje de bienvenida. Ya estamos cerrando. Gracias por permanecer acá, por estar pues acompañándonos hasta estas horas. El panel estuvo realmente fue un panel muy valioso y realmente queremos que de allí hayan sacado mucho conocimiento y buenos conceptos también de actualización. Entonces, precisamente porque nos interesa saber que el panel les dejó pues buenas enseñanzas, además de todas las sesiones, vamos a rifar 2 cupos al Congreso de Refriaméricas, al evento presencial que tendremos en Costa Rica en julio del próximo año. Estos 2 cupos, cada cupo tiene un valor comercial de $350. Así que a nuestros asistentes más juiciosos o juiciosas van a tener la oportunidad de participar por uno de estos cupos. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a lanzar la primera pregunta, la hago aquí oralmente y para responderla, por favor, usar el panel Discuss,
porque igual todos tienen el micrófono silenciado. En el panel Discuss, donde dice Audience, público, ahí van a poner la respuesta. Por favor, al poner la respuesta, poner entre paréntesis o punto seguido su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque hay algunos que no se les entiende el nombre debajo del panel de donde sale la respuesta, pues por algún motivo la configuración del nombre o de la plataforma a veces no lo arroja bien. Entonces ponen la que creen que es la respuesta correcta y ponen su nombre y apellido. Esto va a ser para la primera pregunta. Cuando tengamos ese ganador, lo vamos a identificar aquí en el panel. Ahí se nos unió Fabio. Fabio, te agradecemos mucho. También estamos en este momento en una actividad y una rifa, pero obviamente también queremos agradecerte por estar con nosotros en este panel y bueno, el mejor de los éxitos para el próximo año. Muchas gracias por todo, Fabio. Ha sido un placer, Duván, Lidia. Les deseo muchísimas saludes y una feliz festividad de final de año. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y estamos en contacto, Fabio. Que estés muy bien. Bueno, se nos fue otra vez. Bueno, ahí volvió. Fabio, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ahora haciendo la rifa final para sortear 2 cupos de Refriamérica. Nos puedes acompañar si quieres. Igual ya el panel pues ya terminó, pero estamos aquí en una actividad ya de despedida. Perfecto, yo los acompaño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces así retomo, esa es la dinámica. Primera pregunta, la primera persona que responda correctamente en el panel de Audience Public con la respuesta y a continuación su nombre y apellido, esa persona se llevará el primer premio. Hacemos ese sorteo y a continuación el segundo cupo, misma dinámica. Cuando tengamos ya a las 2 personas identificadas aquí en vivo, los vamos a anunciar, vamos a pasar al boot de Refriaméricas, por favor. Esas 2 personas que ganaron deben pasar con nosotros al boot de Refriaméricas. Allí estaremos con Fabio y yo también me sumaré para tomarles los datos y tener todo el seguimiento apropiado de estos 2 cupos. Entonces espero que la dinámica sea clara. Vamos a empezar ya y vamos a dar, bueno, realmente no voy a dar un tiempo límite para respuesta, pero la idea es que en los primeros 30 segundos ya tengamos una respuesta correcta. Si no, ya vemos entonces si hay que replantear la pregunta o dar un poco más de tiempo. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue una de las primeras buenas prácticas que tuvo la industria para adaptarse a la nueva realidad por el COVID-19? Vamos a ver quién responde primero. La respuesta está bastante fácil. Voy a escribir acá la pregunta. Yo reseteé el chat para que no nos confundiéramos. Perfecto, sí, ahí en el panel ya está la pregunta. Vamos a ver quién de nuestros asistentes se anima a responder primero. Bueno, tenemos una respuesta, pero de Héctor Garay. Héctor, hubo algo antes de eso. Algo que es en común, una buena práctica en que consideran todos nuestros panelistas. Y estamos hablando de buenas prácticas. En este caso, Héctor, esa no sería una buena práctica, pues porque afectó a la industria. Entonces, tendríamos que hablar de buenas prácticas que realmente la industria asimiló para adaptarse a esta nueva realidad. ¿Alguien más se anima? ¿Cuál fue una de las primeras buenas prácticas que tuvo la industria para adaptarse a la nueva realidad por el COVID-19? Los 3 panelistas hablaron de esto. Hay otra respuesta de Patricio. ¿Hubo algo antes de eso, Patricio? Le damos una pista, Lil, una pista. Tiene que ver con las reacciones de las asociaciones. Va por ese lado. ¿Qué hicieron las asociaciones inicialmente? Vamos a ver si con esa pista se animan.
Muchas gracias de todas maneras a Patricio y a Héctor por animarse también a participar y a responder a la actividad. Pueden pensar un poco más allá. Bueno, ¿qué dices tú de esta respuesta de Patricio? Sí, exactamente. Tenemos un ganador, Patricio Astorga, exactamente, muy bien. Crear normativa de calidad del aire. En realidad esa primera respuesta de la industria tuvo que ver con normativas, lineamientos, documentación y como dijo Du, fue parte de la redacción de las asociaciones. Así que, Patricio, muy bien, felicitaciones. Voy a tomar un pantallazo de tu respuesta. Vamos a señalar acá, ganador. Y ya vamos a dar la siguiente pregunta, ganador 1. Recuerda, Patricia, entonces que puedes ir al booth de ACR Américas. Ahí te estamos esperando para que nos des todos tus datos y tenemos una información completa sobre el cupo para Refri Américas Costa Rica 2021. Exacto, Patricio, felicitaciones. Bueno, a Héctor que no se desanime, que viene una segunda oportunidad y que esté muy atento. Entonces aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuál fue el principal inconveniente en el caso de Colombia para una buena reacción del sector ante el COVID-19? Aquí ya estamos hablando de la parte, digamos, negativa. Empezamos con la pregunta sobre las reacciones positivas. Acá fue la parte negativa de toda esa reacción. Vamos a ver si la gente... Exactamente. Ya le dimos una pista, esa es... Sí, pista va muy encaminado también a lo mismo, entonces es muy importante que relacionen ahí un poco cuál fue la posición de los panelistas para entender cuál sería la respuesta a esta pregunta, cuál fue el principal inconveniente en el caso de Colombia para una buena sector frente al COVID-19. De hecho, Fabio, que nos está acompañando, pues fue uno de los que habló de ese tema o creo que hizo más... Nos dio la respuesta, sí, nos dio la respuesta prácticamente. Fabio tiene ahí la información. A ver si Héctor se nos anima, las otras personas que están en el panel, en la audiencia, por favor, a ver si recuerdan ese tema que tocó Fabio en su presentación. ¿Una pista? ¿Otra pista que les podamos dar de pronto? Bueno, ya les comentamos que era más como enfocado hacia la parte negativa, que fue lo que se difundió en esa reacción para que lo encontraran como un inconveniente. ¿Qué puede ser eso? Y les voy a dar una pista más allá. Fue algo que no solo pasó en el sector de refrigeración, aire acondicionado, calidad del aire, sino en general. Entonces creo que, exacto, por ese lado de pronto se puede captar más fácil ese inconveniente que Fabio resaltó que se ha presentado en Colombia. A ver quién se anima. Recuerden que es un cupo para ir al Congreso, valor comercial $350. Allí van a tener la oportunidad de reunirse otra vez con los colegas, con los expositores, con los patrocinadores que estuvieron acompañándonos hasta el final durante todo el año y hoy especialmente. Lennox, EcoChillers, Carrier. Entonces, miren que es una oportunidad muy chévere. Anímense a ver si se acuerdan de este tema y lo que dice Du, lo que les digo yo, fue algo que pasó en general cuando llegó la noticia del COVID-19. Eso fue un inconveniente, una mala práctica que afectó a todos, pero que fue algo generalizado. Bueno, parece que nadie tiene la respuesta. Liv, ¿qué tal si formulamos una pregunta ahí de reacción, de respuesta rápida? Se me ocurre en este momento, no sé. La voy a formular así como muy rápido, sí. Creo que de pronto tienen la respuesta también más fácil. Y es, mencionen alguna de las soluciones de calidad de aire interior que está en este momento, se están empezando a implementar. Cuando me refiero a alguna de las soluciones es a los productos específicos que están permitiendo la mejora de la calidad de aire interior. También, si quieren responder más fácil esa. Repitamos la DU, por favor. Sí, mencionar una de las soluciones que favorecen la calidad del aire interior y que se aplican en los equipos ya existentes de aire acondicionado. Ahí creo que la formulé un poquito mejor para que la entiendan. Ok.
A ver si entonces esta de pronto es un poco más práctica, más del día a día y de pronto se les puede tener la información un poco más fresca. Hay como 4 opciones ahí que son muy fáciles de recordar. Bueno, a ver, anímense, anímense, que tenemos un cuerpo para el Congreso. Parece que están difíciles. Bueno, les cuento, mientras van pensando, les cuento que la respuesta a la pregunta anterior, antes de esta que teníamos como plan B, fue la información falsa o incompleta que Fabio está acá. Resaltó que fue uno de los inconvenientes en el caso de Colombia para una reacción positiva. Entonces, para que lo tengan ahí y bueno, parece que no hay más intentos. Bueno, solamente entonces tuvimos un ganador. Solo tuvimos un ganador, así es, solo tuvimos un ganador. Nos queda el otro premio para entregar el próximo año. Vamos a estar haciendo este tipo de eventos virtuales también con mucha frecuencia. Vamos a seguir la actividad digital, entonces creo que vamos a tener más oportunidad. A Patricio, entonces, si no está todavía en el stand de ACR Refri Américas, nos vemos entonces allí. Y darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron, pues creo que fue un evento muy lindo para cerrar este año de eventos virtuales que tuvimos, bueno, desde marzo prácticamente. Así es, y la verdad es que cerramos con broche de oro, como se dice muy coloquialmente. Ha sido una experiencia muy bonita haber conocido de parte de los expertos todos los esfuerzos que han hecho por mejorar el aire, que definitivamente es un tema ya de necesidad completa. Entonces, les agradecemos a todos nuestros asistentes por también haber atendido esta invitación, por haber participado en toda la jornada que tuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 4:22 en Colombia, que ya es la de cierre. Les agradecemos mucho. Vamos a tener el próximo año unos 6 eventos virtuales similares a este, enfocados en otros temas relacionados con aire acondicionado y refrigeración. Les adelanto que el tema próximo en el mes de febrero va a ser el tema de cadena de frío. Vamos a enfocarlo mucho sobre todo en el tema de la conservación de los alimentos, ahora con la refrigeración de las vacunas, cómo va a actuar nuestra industria de refrigeración también en ese aspecto. Entonces, invitados todos a participar. Les anunciaremos con mucha anticipación cómo va a ser este evento y quiénes van a participar. El ingeniero Fabio todavía está por ahí, si está todavía, le agradecemos mucho. Lynn, también, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, Carrier, EcoChiller, Lennox, por habernos acompañado, por confiar en nosotros. Y bueno, mucha gente sale de vacaciones, les deseamos también una feliz Navidad, un feliz año 2021 y que sea muchísimo mejor de lo que nos dejó este año 2020. Exactamente, Dubo, así será. Y bueno, a todos que nos veremos el próximo año, ojalá presencialmente y virtualmente también. Unas felices fiestas y hasta el próximo año. Hasta el próximo año, feliz día para todos. Hasta luego, gracias. Gracias, chao.